Bueno, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo de Lisandro Frau y Jorge Daniel Romero de Ushuaia. Queremos presentar el trabajo de la unidad 3, que bueno, lo presentamos el 3 de julio. En ese entonces, digamos, dentro de lo que era la mitad de la cursada de la materia, nos pareció interesante tomar un sector dentro del hospital que tuviera bastantes riesgos como para poder analizar y ver, digamos, cómo afectaba en ese servicio eh, la presencia de todos esos riesgos. Para eso elegimos el área del shock room del Hospital Regional Ushuaia, que es el hospital de agudos, el único hospital de la salud pública de acá de Ushuaia. ¿Podemos ver la otra diapo? Bien. Características particulares que tiene un área de showroom para aquel que no está familiarizado, es un sector es donde se reciben pacientes tanto por el ingreso de la ambulancia como por el ingreso de los consultorios que van directamente, están conectados a la guardia hospitalaria. Eh, Puntualmente en el Hospital Regional de Ushuaia hay dos tipos de consultorios que se utilizan. Uno es para la parte pediátrica y otro es para la parte de adultos. Y a su vez tiene un área de curaciones y de enfermería. Y por el otro tiene un ingreso con doble puerta, por el otro lado, digamos, desde la calle, una distancia de no más de 5 metros, desde lo que es el trayecto de la ambulancia, cuando se desciende con el paciente en la camilla, hasta lo que es el ingreso propiamente dicho al shock room. El showroom que tenemos en el hospital es de una superficie de 35 metros cuadrados. Es un área que tiene dos camas, dos puestos, separados por un biombo, con lo cual podrían ser dos puestos que den más lugar para poder manipular con el paciente. Cada puesto tiene su cabecera con los gases medicinales, con tomas de emergencia, tomas comunes, tomas eléctricos comunes. También tiene tubos de oxígeno que están sostenidos en la pared y los monitores multiparamétricos junto con desfibriladores en el área. Vamos con la siguiente. Ahí, ojalá que se pueda apreciar, pero bueno, donde está indicando el mouse, ese es el área de showroom, en la parte superior de la imagen, que tiene su comunicación por medio de una puerta doble, en ese sector exacto donde puede ingresar con la ambulancia el paciente, o si no, más abajo, el tema de los consultorios, que el paciente, si sufre alguna descompensación o alguna atención que amerite pasar al showroom, pasa directamente. Él tiene una comunicación por medio de un pasillo central, un pasillo técnico, que facilita, digamos, la llegada de los agentes, ya sea enfermería o médicos, al área del shock room. Vamos. Esto sería el hospital que está en una sola planta. Ahí como ven el mouse, el puntero del mouse, en esa parte sería el sector del showroom específicamente. Si uno va un poco más para abajo, ya puede ir a las terapias o el área de quirófano, que todo se conduce por medio de pasillo. Vamos a la siguiente. Bien, como mencionábamos en esa etapa, digamos, en la cual estábamos en la cursada de la materia, nos llamó muchísimo la atención que los pacientes, digamos, ingresan al hospital de una manera bastante crítica, con lo cual refiere la importancia de los agentes que están relacionados con ese ingreso por ahí brusco del paciente a ese sector, que estén preparados, y esa cuestión de tiempos puede generar algunos de tiempo y la premura, digamos, la atención del paciente, algunos riesgos que por ahí en otros sectores no se pueden evidenciar. Bueno, vamos a describir
por el sector del ingreso de ambulancias, en el cual vemos y consideramos que Ushuaia es un lugar frío, con lo cual hay un cambio térmico importante de lo que es ingresar desde el área intemperie de la ambulancia a un área donde está controlada la temperatura, más allá de que, como mencionamos, es corto el trayecto, el paciente suele venir con mantas y bastante resguardado porque hay veces también que está nevando, que cae agua nieve, hay un techo, pero bueno, en algún momento hay que tener cuidado porque el piso puede estar resbaladizo, por eso, bueno, se consideran algunos elementos que por ahí después le voy a contar un poco más en detalle Lisandro, como para evitar las caídas o resbalones. Eh, los riesgos eléctricos, como todos sabemos, digamos, están comprendidos dentro de lo que es la resolución 710 de la AEA y también se deben considerar dentro de la sala. El riesgo biológico, vamos a diferenciar de que en el área de showroom, más allá de que es un área de la guardia, no es un área de triage, o sea que no consideramos el tema del COVID presente, pero sí debe tener todos los cuidados, digamos, eh, ante un paciente de COVID, dado que el paciente cuando ingresa en una situación crítica o de emergencia, el paciente es considerado como un posible paciente con este tipo de enfermedad o alguna otro tipo de enfermedad infectocontagiosa. Eh, entonces, la manipulación del paciente y la manipulación también de los elementos cortopunzantes que pueden generar riesgos biológicos también hay que tenerlos en cuenta. También el tema de la organización de todo el mobiliario o de las estructuras dentro de lo que es el sector del showroom es muy importante, dado que los tiempos con el cual uno tiene que manipular el ingreso de la camilla con el paciente son muy pequeños y es muy importante tener el orden para que los agentes que trabajan con el paciente no sufran un golpe, no sufran una caída y que sean, digamos, eh, lesivas, digamos, para ellos. Ahora bien, dadas las condiciones que nosotros tenemos en Ushuaia con respecto al frío en el ambiente, es que, como mencioné al principio, tienen que ser consideradas para el paciente en ese trayecto hacia el showroom. Una característica que nosotros notamos como particular es el riesgo por carga mental que sufren los agentes, no solamente los sanitarios, sino los administrativos, con lo cual el paciente cuando ingresa puede llegar a ingresar por situaciones críticas que ameriten el acompañamiento de familiares u otras personas allegadas, con lo cual tienen que ser bien controlados para poder dejar trabajar a los agentes de salud y a su vez en las repetidas, digamos, situaciones que son todas situaciones que una no se parecen a la otra, donde hay mucha exposición, digamos, de daño sobre el paciente, tienen que tener una preparación de las personas que allí trabajan. Eh, entonces, bueno, se considera como estrés ante las situaciones críticas y es un punto también a tener en cuenta como riesgo. El, cuando hacemos referencia a los riesgos musculoesqueléticos, no estamos considerando los que tienen que ver con la manipulación del paciente, por ejemplo, que pueden ser que sean pacientes obesos o superobesos y el traslado, el movimiento de ellos puede generar posturas que si no se hacen de manera acorde puedan ser lesivas también para los agentes. Eh, riesgo por herida cortopunzantes que se pueden llegar a dar por la manipulación de los materiales con los cuales tienen que intervenir al paciente o que el paciente pueda traer también elementos lesivos y con los cuales deben tenerse las precauciones correspondientes a la hora de trabajar sobre él.
y lo que consideramos como un riesgo colectivo y común, digamos, a todos los sectores, pero tiene que ser encuadrado dentro de lo que es el servicio, de manera particular, es el riesgo por incendio o explosión. Bueno, te doy la continuidad, Lisandro, con lo siguiente. Bueno, continuando con el tema, la evaluación del riesgo se hizo de acuerdo a la norma ISO 3801 del año 98. Las normas ISO 3800 son normas de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Específicamente la 801 se trata sobre la gestión del riesgo, entre otras cosas. Involucra 3 puntos principales, que es la identificación del peligro, estimar el riesgo de cada peligro, es decir, la probabilidad y la severidad del daño, y evaluar si el riesgo es tolerable o no. Acá se tiene una pequeña tabla donde se determina lo que acabo de decir. Si es ligeramente dañino, extremadamente dañino, y la probabilidad, lo que da el riesgo no significativo, el riesgo intolerable. Estas son las tablas de evaluación de riesgo de los riesgos que recién describió Daniel. En primer lugar, el riesgo en la entrada del paciente, en ingreso al shock room. Como se puede ver, los riesgos son intolerables y significativos, porque la probabilidad siempre de que ocurran accidentes es grande, tanto por la dinámica del área en sí, como por las características del lugar. Los riesgos eléctricos, que son los determinados por la norma AEA 710, también dieron riesgos significativos e intolerantes. Los riesgos biológicos también dio mucha clasificación, la totalidad dio intolerante, se debe al manejo de los componentes biológicos en el área y a la dinámica propia del área, que hace que todos los riesgos tengan una probabilidad de ocurrencia alta. Bueno, lo mismo con los riesgos de infraestructura, como expliqué antes, también son significativos. Condiciones ambientales dentro de la sala. El shock room, al ser un área con una dinámica muy fuerte, o sea que por ahí hay pacientes en riesgo de vida, hacen que la probabilidad de ocurrencia sea alta, lo que da un riesgo significativo. En riesgo de carga mental, justamente lo mismo que dije antes, al ser un área que exige, en la mayoría de los casos, el riesgo de vida, la carga mental es muy alta y el riesgo es siempre significativo, en los dos casos, estrés y carga mental. Las posturas de trabajo también dieron riesgos significativos, intolerables, perdón, en todos los casos, igual que el riesgo por heridas cortopunzantes. Riesgo por incendio o explosión son todos riesgos intolerables por la gravedad de la ocurrencia, y también dio muy alta la probabilidad. Entonces, los riesgos que demandan un plan de contingencia, en sí es el riesgo por incendio, que sí o sí tiene que tener un plan de contingencia para mitigar el daño si se llega a ocurrir. Y los que demandan planes de capacitación son los siguientes. El riesgo del ingreso al shock room. Aparte del plan de capacitación, acá se podría disminuir la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, haciendo una losa radiante en la entrada y un piso que sea no deslizable
antideslizante y disminuiría la probabilidad de ocurrencia del hecho. Riesgos eléctricos, que disminuiría la probabilidad también con capacitación, igual que los riesgos biológicos igual. Los riesgos en condiciones ambientales en la zona. Y la carga mental se disminuiría de gran manera si con una capacitación al personal que disminuiría el estrés dentro al realizar su trabajo. Y los riesgos por heridas cortopunzantes y los riesgos químicos también disminuirían con un plan de capacitación y el cambio de dinámica dentro de la sala. O sea, un personal capacitado para trabajar en eso trabajaría más seguro y disminuiría el riesgo de probabilidad del hecho, en lo que en futuras evaluaciones daría menor la probabilidad menor el riesgo.